Ahora sí. Muchas gracias, ingeniero Juan Celada. Agradecemos a la Asociación de Reservas Naturales Privadas de Guatemala por este espacio que se logró coordinar para poder compartir la información de los incentivos forestales con propietarios de áreas de bosque o también algunas personas, algunos propietarios que tienen áreas de café dentro de las fincas, áreas de bosque, áreas que se puedan restaurar, áreas que tengan también para plantaciones. Y también personas que nos acompañan hoy para conocer más de la información de los incentivos forestales. Estamos muy agradecidos con la asociación por esta coordinación y queremos brindarles la información necesaria. La información que yo voy a compartirles tiene programada aproximadamente 30 minutos y el restante del tiempo quisiera dejarlo para preguntas que ustedes puedan tener, dudas, inquietudes, las podemos dejar para el final, como decía Juan, dejarlas anotadas y al final vamos a tratar de resolver las dudas que puedan surgir. Yo sé que muchos de ustedes ya conocen los incentivos forestales del INAV, han tenido algún tipo de proyecto y yo quiero comentarles algunas actualizaciones que ha tenido el ProBosque, unas modificaciones de montos que hubieron en el año 2025 y algunas modificaciones que aún no han salido, pero se están planificando para que en el nuevo reglamento estas ya tengan efecto y puedan funcionar para que más proyectos puedan ingresar dentro de los incentivos. Como yo sé que no todos han tenido un incentivo, también voy a dar una breve introducción de los incentivos, que son un monto económico que se les da a los propietarios o titulares de terrenos con vocación agrícola para establecer plantaciones, establecer sistemas agroforestales, manejar el bosque con fines de producción o de protección también. Y ahora con esta ley de ProBosque también restaurar áreas que han sido degradadas. Una breve reseña histórica de los incentivos forestales. Muchos de ustedes conocen el PINFOR, escucharon del PINFOR. Y el PINFOR nació con la creación de la ley forestal en 1996. Tenía estos incentivos una duración de 20 años. El primer proyecto PINFOR se pagó en el año 1998 y como tuvo mucho éxito, este era un programa que estaba planificado para propietarios de grandes extensiones de tierra y que tuvieran un registro de la propiedad de los terrenos. Al tener éxito este programa, también personas que no habían formalizado el registro de sus terrenos en el registro de la propiedad, solo los que tenían una posesión de los terrenos, también quisieron aplicar a estos incentivos y empieza una fase piloto del programa PIMPEP que funcionó con fondos de los Países Bajos. Este programa tuvo mucho éxito a nivel nacional en la protección y establecimiento de plantaciones de árboles y se creó la ley también, así como estaba la ley de los incentivos forestales para los que tenían escrituras registradas, se creó la ley del PIMPEP también. Como les comentaba, ProBosque solo, PINFOR tuvo una duración de 20 años. En el 2016 se terminan de recibir expedientes porque se terminaba la duración de este programa, pero se crea ProBosque, que es la continuidad del programa PINFOR, y ya se le hacen modificaciones, se le agregan algunas modalidades para que mayor gente pueda ingresar a recibir los beneficios de este programa y es el programa que actualmente tenemos vigente. ProBosque tiene una vigencia de 30 años y PIMPEP tiene una vigencia indefinida. No tenemos fecha límite de PIMPEP, aunque ya están en pláticas modificaciones a la ley del PIMPEP para que también pueda beneficiar a más proyectos y a más personas. Como les comentaba, ProBosque es para las personas que tienen escritura registrada y el área mínima para poder ingresar a estos tipos de proyectos es de media hectárea
o lo que viene siendo también 4.43 cuerdas, pero las cuerdas que se manejan aquí en Occidente, les voy a platicar yo, que son de 33 metros por 33 metros, con 4.43 de estas cuerdas o 0.7 manzanas, ya podríamos nosotros ingresar a Probosque. Y para PIMPE, como también les comentaba, es una ley que está con la que funciona este programa. El área mínima para poder ingresar es de 0.1 hectáreas, que viene siendo una cuerda también para estas cuerdas de 33 por 33 metros para poder ingresar. Como mínimo tenemos que tener para Probosque media hectárea, 5,000 metros cuadrados, y para poder ingresar a PIMPEP necesitamos 0.1 hectáreas o una cuerda o 1,000 metros cuadrados. ¿Y quiénes pueden ingresar? Propietarios individuales. Si yo tengo un terreno que cumple las condiciones del área mínima y tiene bosque o tiene áreas que donde yo quiero establecer una plantación, que ya los vamos a ver más adelante, las modalidades con las que podemos ingresar. Yo podría, como persona individual, yo podría ingresar a este programa. También si hay alguna empresa que quiera ingresar, tiene patente de comercio, patente de sociedad, está registrada, puede ingresar. Municipalidades, tanto en PIMPEP como Probosque, hay proyectos municipales, de organizaciones, de comunidades, de COCODES, de empresas campesinas, tienen proyectos dentro de los incentivos forestales. Entonces, si hay una variedad de cómo ingresar a estos proyectos, porque por ejemplo, si yo mi terreno solo tengo 0.4 hectáreas, es decir, que no llego al área mínima, pero a la par está mi hermano que también tiene un terreno de las mismas dimensiones, podemos unirnos, presentarle el nombre de los dos propietarios y el DPI de los dos propietarios, y ya llegamos al área mínima y podemos presentar nuestro proyecto, ¿verdad? La limitante es el área mínima, pero podemos unirnos para poder ingresar a recibir estos beneficios. ¿Cuáles son los requisitos? Ahora el INAV implementó un nuevo sistema, como en todos los procesos del INAV se está fortaleciendo, está mejorando sus sistemas, y para los incentivos forestales también hay un nuevo sistema que se llama el CIGEP, que es el módulo donde se tramitan, donde se ingresan toda la información de la solicitud y del plan de manejo para poderlo presentar ante el INAV. Ya no hay formatos en Word para cada modalidad, sino que la misma plataforma nos da, si yo estoy indicando que quiero presentar un proyecto de protección, ya solo me da los campos para llenar la información de un bosque para protección de fuentes de agua, por darles un ejemplo. En el caso de los proyectos que son de la modalidad de manejo de bosques naturales con fines de producción, que ya vamos a ver más adelante, sí es necesario presentar la licencia con la que nosotros aprovechamos el bosque, el documento que acredite el derecho sobre el inmueble, que en el caso de Probosque ya habíamos comentado que era escritura registrada, y para el caso de PIMPE, pues sería una certificación municipal que nosotros somos poseedores de ese terreno, y además una escritura pública o una compraventa donde diga que nosotros somos el poseedor de ese terreno. En el caso de las empresas, de las municipalidades, necesitamos presentar también una copia de la representación legal, quién es el representante legal de nuestro proyecto, y copia del DPI del representante legal también. Y algo que es muy importante, yo sé que nos visitan de varias partes del país, en donde es áreas protegidas, como por ejemplo el área de Sololá, que mucha del territorio está bajo área protegida. Informa También vecino, Lísico. tenemos que presentar el dictamen favorable donde el CONAP autoriza que podamos presentar proyectos en áreas protegidas. Ahora bien, vamos a ver las modalidades.
En los incentivos forestales tenemos varias modalidades. Si nosotros queremos establecer nuevas áreas de bosque o queremos incorporar árboles en los sistemas agroforestales para reducir el impacto de los bosques naturales, podemos hacerlo a través de plantaciones forestales y sistemas agroforestales para establecer nuevas áreas. Y si nosotros ya tenemos un bosque y queremos protegerlo, nosotros podemos ingresar a una modalidad de protección, o si el bosque ha sido degradado por muchas razones, como puede ser incendios forestales, una tormenta, plagas forestales o por las mismas acciones del ser humano, que era un área de bosque y se convirtió en algún potrero, pero queremos recuperar estas áreas, podemos ingresar a la modalidad de restauración de tierras forestales degradadas para recuperar la funcionalidad de nuestro bosque. Algo bien importante que hay que mencionar es de que a través de la resolución de Junta Directiva que entró en vigencia el 30 de septiembre del 2025, aumentaron los montos. Para la gran mayoría de modalidades aumentaron y sí son montos que en algunas modalidades es un 30% más de lo que se tenía en los montos anteriores. Como les decía, la modalidad de plantaciones forestales, vamos a ver cuánto podemos recibir y cuánto es la duración de los años de incentivo. Para las plantaciones forestales, tenemos un incentivo si son con fines industriales es para la producción de madera para aserradero, que puede ser especies como el pino, el ciprés, em, puede ser el palo blanco, el matilisguate, dependiendo de en qué área se encuentren. Estas plantaciones podrían recibir un incentivo durante 6 años para el establecimiento de nuestra plantación y el monto que podemos recibir es de 29,100 quetzales, pero que se distribuye en los 6 años que dura el incentivo. El primer año el monto que recibimos es mayor porque el trabajo que realizamos del ahollado, el trazado, la compra de planta es lo que mayor demanda vamos a tener y por eso el monto del primer año es el mayor. Si nosotros establecemos maderas preciosas, que para el Instituto Nacional de Bosque actualmente las maderas preciosas son el cedro, la caoba, el rosul, el monto de estas plantaciones es mayor porque el cuidado que requieren también lo amerita. El monto es mayor, podríamos recibir hasta 32,100 quetzales por establecer nuevas plantaciones. Y para las áreas donde se consume biomasa, se consume leña, también está esta modalidad de plantaciones con fines energéticos. Solo que aquí no recibimos 6 años del incentivo, sino que recibimos únicamente 5 años porque vamos a aprovechar este producto en un menor tiempo. Y para las áreas que ya fueron establecidas hace 20 años, 25 años y no sabemos qué beneficio darle, no queremos aprovecharlas, pero no sabemos qué beneficio darle, podemos inscribirlas como una fuente semillera. Si los árboles tienen un buen desarrollo, tienen ya una edad donde están produciendo semilla, podemos inscribirlas como una fuente de producción de semillas y podemos recibir un beneficio durante 5 años porque nosotros establecimos esa plantación y podemos comercializar la semilla que se obtenga de estas plantaciones. Algo importante y que el Instituto Nacional de Bosques está promoviendo son los sistemas agroforestales que incorporan árboles maderables dentro de nuestros terrenos de producción agrícola. Pueden ser, como se ven en estas imágenes, en forma de cercos vivos alrededor de nuestros terrenos. Puede ser también como cortinas rompevientos, que tienen que tener 3 estratos de árboles para reducir la cantidad de viento que entra en nuestra área de cultivo. Y esto podría recibir un incentivo por tener esos árboles ahí. Porque al tener árboles ahí, nosotros aseguramos de que vamos a reducir la presión
del bosque natural al tener disponibilidad de madera, de árboles de calidad, para que no se aprovechen los bosques naturales de protección. Y puede ser también, como les comentaba, en cercos, en barreras vivas, en asocio con cultivos anuales, o lo que también es bastante común en Guatemala es el asocio con cultivos perennes, como puede ser el café, como puede ser el cardamomo, como puede ser el cacao, pero principalmente el café. Y el INAV está promoviendo mucho que se puedan tener estos árboles maderables dentro de las plantaciones de café, ya sea en los cercos vivos o que sí se incorporen árboles dentro del cafetal, pero vamos a ir viendo ahí cuáles son em, las condiciones para nosotros poder obtener este beneficio. El INAV no les, actualmente, para poder recibir el beneficio, tendrían que hacerse una renovación completa del café y de la sombra. En las modificaciones del reglamento, que aún no han sido publicadas, pero que están en proceso de publicarse, ya no va a ser necesario renovar el café y la sombra que tenemos actualmente. Con agregar árboles en los contornos, en los cercos de nuestro cafetal, ya podríamos obtener este beneficio. Actualmente, como les digo, en las áreas que Anacafé recomienda renovar es donde las personas se han estado incorporando a este beneficio. Pero en esta modificación que ya está en junta directiva, lo que se busca es de que no se tenga que renovar el café ni la sombra, sino únicamente incorporar los árboles maderables. Y aquí les tengo un listado de las especies maderables que se proponen que podamos nosotros agregar dentro de nuestro sistema agroforestal. Ustedes pueden ver ahí especies como el cedro, que se da en áreas de boca costa o de costa. En estas áreas de la región 5, Chimaltenango y Zacatepeque, se utiliza mucho el ciprés, el pino, el ilamo o el aliso, el nogal también. Pero ustedes pueden ya sea utilizar las especies que están acá en este listado o proponer otras especies. Por darles un ejemplo, en Zacatepeque se está proponiendo que la gravilea se tome como una especie maderable, pero si se deja desarrollar de una forma natural, que es lo que está proponiendo con el manejo de sombra anacafé, de dejar la gravilea que crezca y ya no manejar la sombra cortándola, sino que si se deja la gravilea que se desarrolle y manejar una sombra alta, pues ya podría aplicar como una especie maderable, pero tenemos que justificarlo en el plan de manejo que les mencionaba, que es uno de los requisitos para poder ingresar a, a estos proyectos. Y acá las recomendaciones que da Anacafé para los sistemas agroforestales son las densidades de 120 árboles por hectárea, que como mínimo tenemos que tener 90 especies maderables. Las demás pueden ser las que ustedes ya utilizan, como la gravilea, como el chalum, pero de esos 120 árboles que tienen ustedes en una hectárea, como mínimo 90 sí tendrían que ser estas especies como el pino, el ciprés, el matilisguate, el palo blanco, lo que vimos en el listado anterior. Y Anacafé recomienda que con esta cantidad mínima de árboles, el distanciamiento es de 9 por 9 entre especies de sombra o de 8 por 10 entre especies de sombra. Eso es si nosotros queremos meter estas especies dentro de nuestra área de producción de café. También podemos cumplir con estas densidades si nosotros únicamente agregamos estas especies en el contorno de nuestro terreno como cercos vivos, a un distanciamiento de 3 por 3 entre árboles. Así podríamos cumplir con esta densidad de 120 árboles por hectárea. Otra recomendación que da Anacafé también es la cantidad de 200 árboles por hectárea, que para cumplirla tendríamos que establecer los árboles a un distanciamiento de 7 por 7 o de 6 por 8 y va mezclado ahí especies de sombra y especies maderables. De esos 200 árboles mínimo 150 tendrían que ser maderables. ¿Y por qué tenemos estos datos de mínimos y de máximos?
Para el café se recomienda o las recomendaciones de Anacafé es que únicamente se manejen estas dos densidades, 120 árboles por hectárea y 200 árboles por hectárea. ¿Y por qué manejamos estas densidades? Porque dependiendo de cuántos árboles se incorporen al sistema agroforestal, es la cantidad que nosotros podemos recibir del incentivo forestal. En la densidad inicial más baja, que son 120 árboles, nosotros podríamos recibir 12.400 quetzales por hectárea, que se distribuye en 6 años que dura el incentivo. Si nosotros establecemos 200 árboles por hectárea, que ya no sería únicamente en cerco, sino también meter algunos árboles dentro de nuestro sistema productivo, la cantidad que podríamos recibir es de 14.200 quetzales por hectárea, distribuidos en los 6 años que dura el incentivo. Esto es por hectárea, es decir, que si tenemos 10 hectáreas, la cantidad va siempre aumentando. Si tenemos 50 hectáreas, va aumentando la cantidad que podemos recibir con esta modalidad. Y algo que realiza la Asociación de Reservas Naturales es la protección del bosque. Conocemos varios proyectos que están como áreas naturales protegidas, privadas, y que reciben este beneficio por la protección del bosque. Y aquí tenemos dos tipos de modalidades. Está la de producción, cuando hay bosques ya maduros, que ya llegaron a una edad y que hay especies de importancia económica y las personas deciden aprovecharlas, pues se solicita una licencia forestal. Hay un compromiso de reforestar esta área. Cada vez que el INAH otorga una licencia, compromete al usuario o es obligación del usuario reforestar y manejar la reforestación durante 5 años para que regrese la cobertura forestal que había antes de obtener la licencia. Y el INAH con esta modalidad da un beneficio de 10 años de incentivo monetario para apoyarlos en la recuperación de estas áreas. Y el monto que se obtiene por hectárea es de 4.600 quetzales por las primeras 15 hectáreas de la licencia que nosotros solicitemos. Si ya es mayor de 15 hectáreas, por cada hectárea adicional ya no recibimos 4.600. Por la hectárea 16 en adelante ya no recibimos 4.600, sino que únicamente recibimos 1.300 por cada hectárea adicional. Y la otra modalidad de manejo de bosque natural es la de protección. Si nosotros tenemos un área de bosque donde hay fuentes de agua o donde la pendiente es muy pronunciada y es para la protección de derrumbes, de deslaves y el bosque está cumpliendo con esa función, hay mucha diversidad de especies o se realizan actividades de ecoturismo también. Tenemos varios proyectos donde hay actividades de ecoturismo y reciben un beneficio por la protección del bosque y además reciben beneficio por las actividades de ecoturismo que ellos realizan en estas áreas. O si hay algún sitio sagrado en estas áreas donde algunas personas realizan actividades religiosas dentro del bosque, también puede recibir un beneficio por la protección de estas áreas. El monto para esta modalidad es de 2.500 quetzales por hectárea por la protección de estas áreas y tenemos también esa misma restricción de que por las primeras 15 hectáreas que nosotros presentamos sí recibimos 2.500 y por la hectárea número 16 en adelante únicamente recibimos 500 quetzales por hectárea. Esto es o se diseñó con la finalidad de que un proyecto que tuviera 1.000 hectáreas, por ejemplo, que si hay proyectos de esa magnitud, no se llevaran todo el presupuesto de los demás proyectos para que todos pudieran tener la oportunidad de recibir un beneficio. Se quedó esa limitante, que si es de las primeras 15 hectáreas recibe 2.500, pero por hectárea adicional recibe un monto ajustado. Y por último, tenemos la modalidad de restauración de tierras forestales degradadas. Como les comentaba, las áreas que han sido afectadas por eh, algún incendio, porque eliminamos la cobertura de estas áreas, o quizás no fuimos nosotros, sino que la comunidad vecina aprovechó esas áreas
para la extracción de leña, ocote, y nosotros ahora queremos recuperar esas áreas. Tenemos esta modalidad para restaurar y recuperar el bosque que había previamente en el lugar. Y estas son los montos que podríamos recibir, que en algunos casos, como la subtipo de proyecto de regeneración natural, aumentó un 21% de lo que había en los montos anteriores, porque el trabajo que se realiza en estas áreas para la recuperación implica gastos, implica la compra de planta, en algunos casos hay que recuperar la estructura del suelo previo a establecer la cobertura forestal o las plantas que nosotros vamos a establecer, y los montos aumentaron. Y en esta modalidad no tenemos la restricción de esas 15 hectáreas, porque el trabajo que se necesita hacer es igual para la hectárea 1 como para la hectárea 20, ¿verdad? El trabajo que se hace ahí es el mismo, y por esa misma razón no tenemos esa restricción de las primeras 15 hectáreas reciben un monto, sino que aquí es por hectárea que se presente, es el monto que aparece en ese listado, y el incentivo es durante 10 años. Igual que en los de protección y de producción, el monto que se recibe es por 10 años. Se me olvidaba mencionarle, y voy a regresar por acá, que en la de protección también tenemos una ventaja. Este monto es por 10 años, pero si el área, el bosque, está ubicado en una parte alta de la cuenca donde hay mucha recarga hídrica, puede recibir un incentivo durante 10 años más. Es decir, podemos tener incentivo forestal por la protección del bosque durante 20 años, pero tiene que cumplir esas condiciones: que esté ubicado en una parte alta de la cuenca o que sea de un área de muy alta recarga hídrica. Y también para esta modalidad, como les mencionaba, o como mencionaba Juan, que hay personas de varias regiones del país. Nosotros aquí en la región 5 no tenemos el mangle, pero también aumentó un 25% el monto del mangle para la restauración, porque ahí hay que hacer trabajos de recuperación de los canales, y la inversión que se tiene que hacer es bastante alta, y se tiene un beneficio por hectárea de 33.900 quetzales que se distribuyen en los 10 años que dura el incentivo. Yo les agradezco su atención. Mi nombre es Francisco Pellecer, yo soy delegado de incentivos forestales de la región 5, Chimaltenango y Zacatepeques, y yo dejo el espacio ahí para las dudas, que yo veo que ahí en el chat ya hay algunas dudas, para que las vayamos resolviendo y ampliando la información, para que ustedes puedan presentar sus expedientes o puedan socializarlo con la comunidad o con socios de áreas de protección o de restauración o de cafetales, de sistemas agroforestales, para que puedan ingresar sus expedientes al Instituto Nacional de Bosques y recibir estos beneficios económicos. Para comentarles que para este 2026, el monto asignado para el pago de incentivos forestales pro bosque aumentó respecto al año pasado, y tenemos un margen de 132 millones de quetzales que aún no está asignado para ningún proyecto. Hay bastante capital disponible para el pago de proyectos, y que si ustedes presentan proyectos en el transcurso de este año, antes del mes de octubre, porque hasta esa fecha tenemos para certificar proyectos, ustedes presentan sus solicitudes, todavía pueden obtener el beneficio de los incentivos forestales durante este mismo año. Entonces, invitarlos a que puedan realizar sus preguntas, que puedan salir de dudas para dar esos primeros pasos, y que puedan ingresar y recibir estos beneficios, que el presupuesto está asignado para la protección de los bosques, para la restauración, y que se debe utilizar para esto, y que nosotros como Instituto Nacional de Bosque estamos buscando, estamos promoviendo que más gente pueda ingresar y recibir estos beneficios.
Entonces yo le cedo la palabra nuevamente a Juan para que nos apoye ahí con las preguntas y que nos comente ahí cómo vamos a dar la palabra o si vamos a leer las preguntas que están en el chat. Gracias, Francisco. Sí, sí, si gusta, empecemos con las del chat. Ahí Inés Verdugo es la primera que nos pone una pregunta, que si existe algún programa que aplique para la conservación de la selva en el área de Petén. Sí, sí. Este programa es a nivel nacional. Podemos presentar las solicitudes en el Petén, cumpliendo con los requisitos que les mencionaba. Eh, la certificación del registro de la propiedad o la posesión del terreno, la copia del DPI, presentar una solicitud, que ya hay un formato, solo se presenta el área, quién es el propietario de la firma y presentar el plan de manejo. Y en esas áreas de Petén habría que ver si es un área protegida, también tendríamos que tener el aval del Consejo Nacional de Áreas Protegidas para poder incentivar estas áreas. Ok, gracias. Por ahí también consulta Ángela Méndez si el monto que mostró para bosques con fines de protección por hectárea es anual. Sí, sí, voy a regresar acá a la diapositiva. Este monto de 2.500 quetzales es anual y se recibe durante 10 años. Por ejemplo, si yo tengo 10 hectáreas, puedo recibir 25.000 quetzales cada año y al final de los 10 años yo voy a recibir 250.000 quetzales por la protección de esas 25 hectáreas. Ok. Luego nos pregunta César Bolaños, que es voluntario en el Parque Ecológico de Coatepeque. Tiene 11.5 manzanas y actualmente es administrado por la Asociación Amigos del Bosque. Consulta si pueden entrar en algún programa y cuál es el proceso que deben de seguir. Sí, lo primordial es verificar quién es el dueño de esta área de bosque, ver qué documentos que acrediten la propiedad tenemos. Si están a nombre de la asociación, es necesario que saquemos una certificación del registro de la propiedad de esta área. Presentemos también el mandato copia del mandato de representación legal, copia del DPI del representante legal y que podamos elaborar el plan de manejo y la solicitud a través del sistema o el módulo para la presentación de incentivos forestales. Es importante mencionar y muy buena la pregunta de que para los proyectos debemos o estos planes de manejo los hace una persona, un elaborador de planes de manejo que está registrado ante el INAV, que es el experto, que es el asesor de los proyectos y que ayuda a formular los proyectos. Nosotros les llamamos a esto un plan de manejo. Nos va a ir diciendo un documento cuáles son las especies que tenemos en esta área que estamos protegiendo, si hay fuentes de agua o si hay actividades de ecoturismo, cuál es el área del proyecto, qué actividades vamos a realizar para la protección de estas áreas, para que no haya incendios, para que no haya tala ilegal, qué actividades son las que vamos a realizar para que se les pueda aprobar el plan de manejo forestal que estamos nosotros describiendo para esta área. Es importante que esto lo firma o lo hace un elaborador de planes de manejo registrado ante el INAH. Gracias. De ahí consulta Carlos Valdizón si tienen información sobre el pago de servicios ambientales para plantaciones forestales en general, energéticos o industriales. Eh, Nosotros como incentivos forestales sí tenemos esa modalidad. Si gusta voy a regresar para la modalidad de plantaciones forestales. Y aquí tenemos un incentivo durante 6 años por el establecimiento de plantaciones con fines industriales, de maderas preciosas o con fines energéticos.
O si ya tenemos una plantación que ya tiene 20 años o 30 años, podemos recibir un beneficio durante 5 años, pero previamente la tenemos que registrar o tenemos que demostrar que esta plantación tiene buen desarrollo y que produce semillas que podemos comercializar y podemos recibir un beneficio durante 5 años por estas plantaciones que ya están establecidas. No sé si logré responder su pregunta ahí o si no nos la ampliamos ahí, si nos escribe por el chat. De ahí, José Alonso, consulta si para áreas de sistema silvopastoril, ¿cuál es el monto y con quién podemos acercarnos para iniciar y aplicar? Excelente, excelente pregunta. Voy a cambiar acá. También en los sistemas agroforestales podemos tener esa modalidad de sistemas silvopastoriles. Si nosotros incorporamos árboles en el contorno o como cortina rompevientos en las áreas donde están los animales, podemos recibir este beneficio y los montos van a depender de la cantidad de árboles que nosotros establezcamos. Si nosotros establecemos 120 árboles por hectárea, es decir, que colocamos solo en el contorno de nuestro terreno, recibimos un beneficio de 12.400 quetzales por hectárea. Hemos visto áreas donde agregan cortina rompevientos, entonces la densidad de árboles aumenta y combinan con especies que el ganado ramonea, especies que sirven como cortina rompeviento y especies también como la caoba, que aumenta la cantidad o el valor de este sistema agroforestal y además que se tiene el ganado pastoreando en estas áreas. Entonces sí, los sistemas silvopastoriles también reciben este beneficio, pero depende de la cantidad de árboles que nosotros incorporemos en este sistema, que puede ir desde 120 árboles hasta 450 árboles, pero va a depender de qué tanto árbol nosotros podemos incorporar en nuestro sistema agroforestal. Gracias por ahí también. Carol Ishtabalán nos hace dos preguntas. La primera es si un bosque de más de 30 años, ¿con qué tipo de incentivo aplicaría y cuál sería el ideal si el área es de menos de 10 hectáreas? Y si puede dar un ejemplo de cómo debería ser un plan de manejo para ese mismo bosque, por ejemplo, cómo serían las brechas cortafuego, etcétera. Sí, habría que conocer el área y por eso es de que se recomienda o es necesario que un elaborador de planes de manejo sea quien haga este plan de manejo, porque ellos tienen la expertise, ellos llegan al bosque y reconocen si es un bosque natural o producto de una plantación que surgió hace 30 40 años. Entonces ellos ya van definiendo a qué tipo de proyecto puede ingresar. Pero asumiendo de que es un bosque natural, de más de 30 años, pues entraría bien a la modalidad de protección de bosques naturales. Ya después, el apellido que nosotros le pongamos va a depender si es protección de fuentes de agua, hay mucha diversidad de especies, puede ingresar como diversidad de especies, o si hay actividades de ecoturismo, o si hay sitios sagrados. Eso ya es como el apellido que le pongamos nosotros, pero la modalidad se llama manejo de bosque natural con fines de protección. Entonces podríamos ingresarlo como protección y el plan de manejo sí hay unas secciones que ya el sistema nos la va a ir definiendo. Si nosotros ponemos que queremos proteger el bosque, entonces nos dice qué tipo de actividades de protección contra incendios vamos a realizar en este bosque. Entonces ahí tendríamos que colocar que se realiza una ronda normalmente son 3 metros de ancho, pero en los bosques nubosos, por ejemplo, donde siempre hay una neblina, que los incendios son un poco menos eh, frecuentes en estas áreas, podemos justificar y hacer una ronda, una brecha de únicamente 1 metro en el contorno de nuestro bosque.
Entonces, todo eso tenemos que definirlo en una sección que se llama protección, que va en el plan de manejo que les había mencionado. De ahí Eduardo Martínez nos consulta qué persona hay que contactar para ver si un área privada de Mangla está cercana o dentro de un área protegida. Hay unos mapas que maneja el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, donde están los polígonos de las áreas protegidas a nivel nacional. Y pues nosotros con mucho gusto se lo podemos compartir. Tenemos ahí uno actualizado. Se lo podríamos compartir al ingeniero Juan para que él, si usted nos deja su dirección de correo, se lo podamos enviar a su correo para que pueda verificar si está dentro de área protegida o está fuera de área protegida. Igual solo ampliando eso, ahora pueden acceder a la página del CONAP, ahí está accesible el mapa, o contactarnos directamente, ¿verdad? Mandarnos su punto y nosotros le podemos apoyar a verificar si está dentro o fuera de área protegida. Muy bien. De ahí, al final les voy a poner también nuestros contactos para que cualquier seguimiento pues también puedan contactarnos a nosotros. Nos pregunta José Enrique si podría mostrar nuevamente la tabla de incentivos para sistemas agroforestales, pero creo que es la que estaba Es la que mostrando. tenemos ahorita, sí. De ahí, Fran, nos pregunta nuevamente Carlos Balizón, con lo de la parte de pagos por servicios ambientales que había consultado antes, ¿verdad? La consulta va referida específicamente al pago por servicios ambientales, como el caso del preguntaba para el tema de plantaciones forestales con fines energéticos o industriales. De acuerdo. El pago del programa de reducción de emisiones, que viene siendo como un pago por servicios ambientales, el año 2024 se abrió la convocatoria para proyectos que incluye también plantaciones forestales, sistemas agroforestales y protección de bosques. Se amplió, se abrió la convocatoria, pero fue mucha la cantidad de personas que aplicaron y en el 2025 o final del 2024 se cerró la convocatoria porque ya no se tenía presupuesto para pagar más proyectos. Estén siempre pendientes porque este programa de reducción de emisiones va a ampliar nuevamente su convocatoria. Aún no sabemos cuándo porque se está pagando todavía los proyectos que ingresaron en el 2024, que completaron todo su proceso, pero de momento la convocatoria para nuevos proyectos está cerrada por lo mismo que les digo que el presupuesto se, se completó, ya no había presupuesto para pago de más proyectos, entonces de momento no está abierta la convocatoria para nuevos proyectos. Sin embargo, ya hay negociaciones para hacer una nueva venta de estos bonos de carbono para que se pueda ampliar nuevamente la convocatoria. Entonces, sí, estemos pendientes ahí. Y una forma de estar pendientes o una forma de que nosotros podamos compartirle esta información de primera mano es a todos los que están en incentivos, fueron los primeros que se les dijo, mire, hay un programa de reducción de emisiones y fueron los primeros que presentaron su expediente. Nos es más difícil contactar a áreas de bosque o de plantaciones o de sistemas agroforestales que no están en incentivos porque no tenemos una base de datos de quién es el dueño de los bosques o de las plantaciones y nos es más difícil poderlos contactar para comentarles que hay nuevos programas o este pago por reducción de emisiones que usted consultaba. De ahí Fernando Gómez nos hace una pregunta relacionada. Ahora, ¿de dónde entran los bonos de carbono o de los incentivos? Que básicamente sería la respuesta que acaba de dar, ¿verdad? Que ahorita la convocatoria está cerrada, pero que estén pendientes de Exactamente. nuevas opciones. Paloma Pérez nos escribe cuánto puede costar un plan de manejo para 4 hectáreas de bosque en Zacatepec. Es muy buena la pregunta, pero para serle sincero, no tengo idea de un monto específico. Lo que sí le puedo comentar es de que nosotros tenemos un listado de elaboradores que trabajan en esta área, Chimaltenango y Zacatepeques.
Porque si usted contacta, por ejemplo, tenemos un listado de todo el país, a alguien que venga de Escuintla, por darle un ejemplo, él le va a cobrar más porque se tiene que desplazar y el combustible. En cambio, si usted contacta a alguien de la zona, en Zacatepeques tenemos varios elaboradores, el costo posiblemente va a ser un poco menor. También va a depender de la forma de pago. Hay elaboradores que le van a decir, mire, yo le cobro, no sé, 3.000 quetzales por hectárea. O va a haber algunos que le van a decir, mire, yo le cobro 5.000 quetzales por todas las 4 hectáreas. O puede ser que, y hay elaboradores que así trabajan, que le dicen, mire, incluso hay personas que, propietarios que dicen, mire, yo no le voy a pagar hasta que yo no reciba mi primer pago y en base a eso yo le voy a dar un porcentaje, porque tanto usted está arriesgando como yo estoy arriesgando, entonces hasta que yo no reciba el primer pago, yo no le pago. Entonces, acuerdan ahí, mire, yo le voy a cobrar un 10% del primer pago o un 15% o le voy a cobrar un 3% de todos los años que usted reciba pago, digamos. Pero eso sí ya es una negociación que se hace con el elaborador, perdón, y ustedes van consultando con varios que tenemos en un listado para ir cotizando con ellos. Precisamente Jeremías Vázquez hace la pregunta que acaba de resolver, ¿verdad? Que si hay un listado de profesionales que hacen planes de manejo. Ahora la consulta tal vez sería en dónde puede accederse a ese listado. No sé si está en la página del INAH. Está en la página del INAV, hay una página que es de registro, Registro Nacional Forestal, y ahí están en esa categoría de personas que se inscriben ante el INAV, están los elaboradores de planes de manejo y regentes forestales, está el listado y usted puede filtrar ahí por municipio, por departamento, de quiénes son los que trabajan en esa área o quiénes son de esa área específicamente. Ok, de ahí Juan José de Chinchilla pregunta cómo es el proceso en CONAP cuando el terreno está dentro de área protegida. En el CONAP es similar a lo que el plan de manejo que se presenta al INAV. Se han ido homologando los formatos y prácticamente es el mismo plan de manejo que se presenta ante el INAV, lo que tendríamos que presentar ante el CONAP. Ellos hacen también una visita para ver de que si nosotros estamos proponiendo sistemas agroforestales en un área protegida, que no ellos tienen ciertos criterios de qué actividades sí podemos hacer dependiendo de qué área estemos dentro del área protegida y que no sea una actividad que represente algunas repercusiones en el área protegida. Pero si es bosque natural de protección, generalmente solo hacen una visita, dan una resolución donde ellos aprueban de que el INAV incentive estas áreas y ya con esa resolución nosotros podemos darle trámite al expediente. Sin eso, no podemos porque el INAV es el administrador de todas las áreas de cobertura forestal que se encuentran fuera de área protegida. Pero dentro de área protegida necesitamos ese aval del CONAP para poder nosotros trabajar en esa área. También consulta Paloma si una persona española con DPI rosado y propietaria podría acceder a los incentivos. Mire, ahí sí tenemos un problemía de que los incentivos forestales son para guatemaltecos de origen. Y él es guatemalteco, pero nacionalizado, pero los incentivos mencionan que tiene que ser guatemalteco de origen. Ok. De ahí nos pregunta Humberto Samayoa si en plantaciones de hule entraría en algún tipo de proyecto las áreas de remanente. Bueno, las plantaciones de hule también pueden recibir este beneficio, pero únicamente en unos departamentos que están priorizados. Son los departamentos de Izabal, Petén, Cobán y Quiché. Me falta uno ahí, pero son los departamentos donde no es tan común el hule, sino que se quiere promover el establecimiento de plantaciones de hule.
Lo único es de que el incentivo es únicamente, es el mismo de plantaciones con fines industriales, 12.400 quetzales, pero solo se paga un año, solo el establecimiento, nada más. No se pagan los demás años, sino solo el año donde se establece una nueva plantación. Y es únicamente para estos departamentos que le mencioné, que son cinco, se me está escapando uno ahí, pero no son los tradicionales donde podemos encontrar el hule, que es Escuintla, Retauleu, Mazatenango. Para estos departamentos no está priorizado esta modalidad. En estas modificaciones del reglamento que se están realizando, sí se va a aperturar para que se pague el establecimiento de hule en toda el área de cobertura del hule, pero siempre es solo el año de establecimiento, solo que como les mencionaba en un inicio de estas modificaciones, aún no han sido aprobadas, ya están en fase de aprobación, pero aún no han sido aprobadas y publicadas. Entonces, hasta que sea publicado el nuevo reglamento, incluso podemos tener una reunión con todas las personas que hoy nos acompañan para ya comentarles cuáles fueron las modificaciones aprobadas en este nuevo reglamento y cómo podemos beneficiarnos de estas modificaciones. Gracias. Marina López consulta que para los proyectos grupales si hay alguna implicación si los terrenos están distantes. No, no hay ninguna limitante de que no estén continuos. La única recomendación es de que estén dentro del mismo municipio o que estén dentro del mismo departamento, porque como el INAP está distribuido por regiones. Entonces, por ejemplo, de que haya, les doy el ejemplo aquí en Zacatepeques, que tengamos una parte de terreno en San Juan Alotenango y el otro terreno ya esté en el rodeo, ya el área de rodeo lo ve la región de Escuintla, la subregión de Escuintla. Entonces tenemos esa limitante de que no podemos ver una parte Zacatepeques y otra parte Escuintla, sino que una misma subregión tendría que ver ese proyecto porque aparece el dictamen de certificación que hace y no podemos dividir una parte de una región, una parte de la otra. Tiene que ser en el mismo municipio o departamento. Gracias. De ahí consulta Beatriz Girón para el tema del PRE, donde encuentra información para aplicar para ir preparando la documentación. Pues ahí solo recomendarle también de que, como ahorita está cerrado, ¿verdad? Puede que cuando se abra haya un cambio, ¿verdad? Una modificación de los instrumentos que se usaron en la anterior versión, ¿verdad? Tal vez puedan ver, digamos, cómo fueron o cómo son los formularios, pero no necesariamente van a ser iguales, ¿verdad? Entonces, ahí solo tomen en cuenta eso, pero Inge, no sé si quiere Exactamente. agregar algo. Sí, en la página del INAV también está ahí, o si ustedes ponen en el buscador de Google programa reducción de emisiones INAV, le va a aparecer ahí la información, pero exactamente lo que dijo el ingeniero, esta convocatoria se abrió con estos planes de manejo, con esta información, con unos requisitos que puede hacer que en la nueva convocatoria ya sean diferentes. Pero para poder conocer los requisitos o cuáles eran lo que se estaba requiriendo para poder hacer el pago, sí pueden consultar en la página del INAV. Don Luis Hughes consultaba lo de áreas protegidas, pero ya contestamos eso. Y Jeremías Vázquez consulta cómo ingresar al listado de regentes, pero la consulta va enfocada a cómo ser regente, creo yo, ¿verdad? Elaborador de planes de manejo, perdón, porque pregunta qué Ok. cursos hay que realizar y qué competencias hay que demostrar. Sí, para poder registrarse como elaborador de planes de manejo, tenemos que haber cursado una carrera de nivel medio como perito forestal, o puede ser perito agrónomo o tener una carrera ya a nivel de universidad como ingeniero agrónomo o como ingeniero forestal. Y si no tenemos estas carreras, hay un posgrado que podemos sacar que está relacionado con la regencia forestal. Por ejemplo, que yo sea eh,
ingeniero en agrimensura, por darles un ejemplo. Entonces yo tendría que sacar un posgrado de regencia forestal que dura un año para poderme yo registrar ante el INAV como elaborador de planes de manejo o regencia forestal. De ahí, Fernando Gómez, consulta si los incentivos para conservación de bosques es un pago anual, ¿verdad? Que sí es anual y sí es durante 10 años, ¿verdad? Que creo que también sí. Sí, para la conservación de bosques es un pago anual y es durante 10 años que podemos recibir este beneficio, 10 años. Incluso si están en parte alta de la cuenca y cumplen con las condiciones de parte alta o de muy alta recarga hídrica, el beneficio puede ser durante 20 años. Y doña Carol García pregunta procedimientos para una PV, imagino que es plantación voluntaria, creo, vencida. Bueno, ahí lo que tendríamos que hacer, si ya está inscrita como plantación voluntaria, ya solo es una actualización de un formulario de actualización. Tenemos que, si no han cambiado las coordenadas de la plantación, presentar las mismas coordenadas, presentar si es un propietario individual, nuevamente copia del DPI, la certificación de registro de la propiedad para poder actualizar nuestro registro de la plantación. Y si es una empresa, pues tendríamos que presentar nuevamente el mandato de representación legal vigente, copia del DPI de representante legal. Y como les decía, si ya están las coordenadas, por el crecimiento que ha tenido la plantación, posiblemente sí tengamos que actualizar los diámetros y alturas de la plantación para que al momento de actualizar nos refleje un mayor volumen del crecimiento que ha tenido la plantación para que en nuestro registro aparezca cuál es el volumen real que tenemos en la plantación. Y Ángela nos pregunta qué obligaciones tiene como propietario de un terreno cuando sea aceptado un plan de incentivos del INAV durante los años que le den el incentivo. Sí, muchas gracias por la pregunta. Si nosotros tenemos un proyecto de protección del bosque y nosotros estamos diciendo en el plan de manejo que vamos a evitar que hayan talas, vamos a evitar que hayan incendios. Nuestro compromiso como propietarios es realizar esas rondas en la temporada donde inician los incendios para que no se queme el bosque si llegara a pasar un incendio o que para que la gente pueda, los bomberos o alguna brigada pueda meterse en esas rondas para ayudar a contrarrestar o hacer un contrafuego para que no se queme nuestro bosque. Tenemos que vigilar, poner rótulos para que la gente no tale los bosques o que no sea algo tan común que estén sacando leña, que estén sacando árboles, botando árboles de nuestro bosque. Ese sería nuestro compromiso durante los 10 años que dura el incentivo. Si es una plantación, tendríamos que mantener, nosotros tenemos una cantidad mínima de árboles que deberían estar vivos. Por ejemplo, plantamos en una hectárea 1.111 árboles de cedro. El primer año que va a haber el INAH, por lo menos tendría que estar vivo el 85%, porque siempre hay algunas plantas que no sobreviven o que se mueren por alguna razón. El siguiente año tendría que estar vivo el 80%, el segundo año el 75% y el cuarto el 65%. Estas densidades de árboles son las que tendríamos que tener en campo, porque no puede ser de que sembremos los 1.111 y que el otro año solo tengamos 250, porque ahí el INAM no puede pagarles, porque tenemos que cumplir con esos ciertos requisitos mínimos de que la planta sí está cumpliendo esa función por la que se está dando el incentivo, que sí se está estableciendo y está desarrollándose la plantación. Sin embargo, si no cumple porque hubo alguna sequía, no es de que el INAH le diga, mire, ya no le vamos a pagar, devuelva el dinero, sino que usted se hace un compromiso donde usted solicita 2 años o 3 años para que nuevamente la plantación se encuentre como se había planificado
o en las áreas si llegó a haber un incendio, solicita, mire, yo necesito 2 años para que se recupere naturalmente el bosque y ustedes lo puedan venir certificando, porque lo que busca el INAH no es cobrarle a las personas o decirle, mire, ya está afuera, ya no puede ingresar, sino que, como les comentaba, los incentivos son para mantener la cobertura, aumentar la cobertura y establecer nuevas áreas de cobertura. Y aprovechando esa consulta, que es una pregunta recurrente de nuestros asociados, después de que se acaba el tiempo, digamos, del incentivo, especialmente en los temas de protección, ¿hay algún compromiso que ellos tengan que seguir con el tema del mantenimiento del área? Con el INAV se hacen las visitas durante los 10 años que dura el incentivo. Ya después de los 10 años, ya no se va a ir a pedir, mire, no hizo su ronda porque ya no le estamos pagando ese monto para la protección. Lo que se manejaba antes por una recomendación de la Procuraduría General de la Nación era de que los bosques que habían sido incentivados no se pudieran talar, que no se pudieran aprovechar. Este año ya con modificaciones que se están haciendo a los reglamentos, se va a poder dar licencias en estas áreas también, pero tramitando una licencia para el aprovechamiento del bosque, solo que todavía no se ha definido si se va a poder hacer una tala rasa del bosque o solo un porcentaje de ese bosque para que también podamos ir manejando estos bosques y que no se queden como bosques ya que llegaron a su madurez y que no se están manejando, que no, y que son más propensos a las plagas, a las enfermedades, a los incendios. Entonces se está haciendo esa modificación, ya se hicieron las consultas para que se puedan aprovechar también estas áreas y que no se queden ahí como intocables, pero todavía no se ha publicado oficialmente cuál es el procedimiento a seguir para aprovechar estas áreas. Y por último, aquí en el chat quedan dos preguntas. Mariano Escrenacio consulta si los árboles autóctonos del área cuentan como parte de la reforestación del área, y Eduardo Martínez si un terreno con arrendamiento por 15 años puede aplicar a los incentivos. Para la primera pregunta, estos árboles, especies nativos, entrarían más en una restauración, en una modalidad de restauración, porque lo que estamos haciendo es recuperar la funcionalidad que tenía el bosque antes de haber sufrido alguna perturbación, que algún incendio o que se aprovechó de esas áreas. Y queremos recuperar con especies nativas y nuestro fin no va a ser en 15 años voy a aprovecharlo, pero en el caso de las plantaciones forestales, sí, el fin es después de los 15, 18, 20 años, cuando ya el árbol o la plantación llegó a su etapa de madurez, que los podamos aprovechar, comercializar y volver a reforestar, pero eso ya es voluntario, ya las personas si quieren reforestan esas áreas nuevamente en las plantaciones o deciden, bueno, ahora voy a probar con el limón, por ejemplo, el cultivo de limón, pero la idea es de que el INAH busca incentivar para fomentar esas actividades silviculturales, de que la gente siembra árboles y aproveche los árboles y obtenga ese beneficio económico por la comercialización de los árboles. Los precios de la madera han ido en aumento. Les comentaba de los sistemas agroforestales, tenemos unas áreas de caoba que ellos nos hablaban en dólares, nos hablaban, mire, para mí exportar ese producto me representan cierta cantidad en dólares y esto yo lo estoy viendo ahorita, pero en 20 años ese monto va a aumentar, entonces la gente lo está viendo como un producto, una inversión para poderla comercializar cuando ya llega la etapa de aprovechamiento. Y la segunda pregunta se me olvidó, no sé si me la puedes repetir. La de si alguien con arrendamiento puede aplicar a los incentivos, Ahí con sí contrato de tenemos, arrendamiento. tenemos una limitante de que los incentivos son únicamente para los propietarios o para los poseedores. No le podríamos dar el incentivo a alguien que está arrendando porque
Em, la ley nos habla de que únicamente es para los propietarios. No tenemos esa figura de arrendatario. Y solo agregaron ahorita, sí puedo explicar las diferencias entre probosque y fobosques. Fobosques es la iniciativa del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y no, todavía no he revisado muy bien cuáles son los requisitos. Lo único que les puedo comentar es de que los proyectos sí manejan un monto mínimo, que recuerdo que eran 2 millones de quetzales como para poder ingresar. Entonces son para áreas o para terrenos grandes. Y, pero para serles totalmente sincero, no conozco muy bien las directrices de este programa que salió hace más o menos un mes, pero Probosque sí abarca desde Probosque y Pimpep son para terrenos desde Probosque media hectárea y Pimpep desde 0,1 hectárea. Probosque sí es un tema nuevo y no tengo todos los requisitos como para poderles hacerles una comparativa. Gracias. Francisco, aquí en el chat ya no tenemos más preguntas, ya estamos un poquito sobre el tiempo, pero si alguien quisiera poner su micrófono, ¿verdad? Y hacer una pregunta o comentario directamente, solo les agradeceríamos que fueran breves, ¿verdad? Para poder ir cerrando. No sé si alguien quisiera intervenir. Y si no, pues creo que ahí estaríamos. Muchísimas gracias ahí por esta explicación tan detallada, ¿verdad? De los incentivos. Como les mencioné, la grabación, ¿verdad? De esta capacitación va a estar subida a nuestra página de YouTube, que nos pueden encontrar como Asociación de Reservas Naturales Privadas de Guatemala. También mencionarles, ¿verdad?, que dentro de el tema de elaboradores de planes de manejo también se pueden acercar con nosotros si alguien quisiera esa asistencia. También es un servicio que de parte de la asociación, ¿verdad?, podemos asistirles y apoyarles. Y también aquí veo a varios, ¿verdad?, que no son asociados de la asociación. También los invitamos a que puedan conocer, ¿verdad?, un poco cuáles son los beneficios de formar parte de la asociación de reservas y puedan evaluar para poder formar parte, ¿verdad?, de este movimiento y que puedan participar en las distintas iniciativas que impulsamos a nivel nacional. Yo voy a poner por acá el correo al que pueden comunicarse con nosotros, que es info@reservasdeguatemala.org. Igual lo encuentran siempre pues en nuestras páginas de Instagram, Facebook, ¿verdad? La información y ahí quedamos atentos a cualquier información y muchas gracias a todos por su asistencia. Yo también quisiera compartir mi correo electrónico. Yo soy el delegado de incentivos forestales de la región 5, que abarca Chimaltenango y Zacatepeques. Estamos para apoyarles, pero si ustedes no son de esta región, también pueden escribirme. Ahí está mi número de teléfono también, el número de celular. Pueden escribirme o llamarme para que yo los ponga en contacto con el delegado o el subregional de la oficina que abarca el terreno donde ustedes estén ubicados y agradecerles que se hayan conectado a esta reunión para conocer más de los incentivos forestales y estamos siempre dispuestos para apoyarlos. Le agradezco ahí al ingeniero Juan por la información que nos da sobre el servicio que da la Asociación de Reservas Privadas de Guatemala para poder apoyar también a sus asociados a elaborarlos y apoyarlos con los planes de manejo para poder presentar sus solicitudes. Muchas gracias a todos, que tengan un feliz día. Feliz día, muchas Muchas gracias. gracias. Excelente plática. Muchas gracias. Gracias. Feliz día.